14-18, claro, son como 30. Ya, bueno. Para informarles de que su examen va a ser el 30 de junio, ¿ya? No hay la otra semana, mejor avanzamos con una clase de la segunda unidad. Hasta acá viene su examen. Pero la otra semana no les voy a poder tomar, porque vamos a poner un convenio y vaya a ser que suceda algo. Mejor prefiero poner residencia y así me evito tener algún eventualidad con ustedes. ¿Ya? Le avisan al delegado que el examen es el 30 de junio. O sea, es horario actual, ¿no? A eso voy. Eso va a ser rápido. ¿Qué va a ser esa semana? La semana 5. ¿Ya? Y la otra semana avanzamos con falla cardíaca y arritmias, pero este tema ya va a ser para el segundo examen. El examen viene hasta acá, ¿correcto? Tienen una semanita más de paso para estudiar el cambio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar, chicos. Para el día de hoy lo que hemos planteado es lo que corresponde al síndrome coronario agudo y crónico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo y hablamos de síndrome coronario crónico, estamos frente a dos de las patologías que más vamos a ver en el consultorio. ¿Por qué? Porque las patologías se sustentan en algo que es el dolor torácico. En el dolor torácico. Pero no es cualquier dolor torácico el que evaluamos nosotros para esta patología, sino es la angina. El ángulo, como le quieren llamar, angina, ángulo, son sinónimos. Entonces, la angina de pecho es aquel tipo de dolor torácico que es un dolor centrotorácico de tipo ofensivo, correcto, que se puede irradiar a donde, a mandíbula, a brazo izquierdo, ¿ya? En este caso, esta angina de pecho, este ángulo, tiene que además calmar con el reposo o ceder con el uso de nitratos sublinguales. Si cumple con esas características, estamos frente a una angina. Pero si no, no. Es decir, si por ejemplo viene un paciente a consulta que le dice: doctor, yo estoy en mi casa, tranquilo, sentado, y cuando veo televisión comienzo a sentir unas pequeñas punzadas, ya, eso no es una angina. El doctor sabe que yo me peleo, cuando me peleo me estreso, siento un dolor, unas punzaditas y luego me duele la cabeza. Probablemente tampoco lo sea. Pero si es un paciente, pasa. Pero si es un paciente, correcto, que no tiene esas características del dolor, sino al contrario, es un paciente que nos dice: doctor, sabe que yo trabajo en la chacra. Y yo cada vez que trabajo yo meto palana y nunca he tenido problemas. 30 años trabajando en la chacra. Y ahora, doctor, he notado que estoy 20 minutos o 10 minutos y me comienza a doler el pecho. Doctor, sabe que yo antes iba al mercado, hacía mis compras, iba y regresaba. Ahorita voy, camino 2 cuadras y tengo que detenerme, descansar porque si no me duele el pecho, me falta el aire. Ah, perfecto. Ese es un dolor que se desencadena por el esfuerzo físico. Y ese tipo de dolor es más característico de una angina de pecho. Porque sí es cierto que vamos a tener pacientes en los cuales el dolor no es característico. Son 3 tipos de pacientes. Mujeres, correcto, abuelitos, ¿no? Y el otro es diabéticos. En esos 3 grupos yo voy a notar que el dolor torácico tipo angina es un dolor torácico inespecífico. ¿Ya? Ahora bien, entonces, ¿y por qué se origina una angina de pecho? Todos recuerden esto, por favor, que es la aorta. ¿Ya? Aquí vamos a ver que tenemos el corazón. Aquí vamos a tener la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y de la aorta van a ser, que es el seno coronario derecho, van a ser la coronaria derecha, que va a irrigar el lado derecho del corazón y además la parte posterior del corazón, la cara inferior también. Viene acá el tronco de la coronaria izquierda, y del tronco de la coronaria izquierda van a salir 2 ramas, la descendente anterior y la circunferior. Entonces, cuando yo veo o estudio una angina de pecho, ¿qué es lo que implica fisiopatológicamente? Que yo tengo una placa de grasa, ¿correcta? Y que esa plaquita de grasa que yo tengo aquí
comienza a obstruir el lumen del vaso sanguíneo. Ahora, doctor, pero yo he visto que por un desbalance oferta-demanda también puede aparecer en esos casos, en esas situaciones, también puede haber isquemia, pero en este caso, el que vamos a estudiar ahora, es aquel que es producido por una placa ateromatosa. ¿Y cuándo, a partir de qué nivel de obstrucción la placa ateromatosa ya produce un problema? Cuando la placa de ateroma, de la coronaria derecha, o bueno, de cualquier en realidad, de la descendente, de la circunfleja, sea más del 70%. Si la obstrucción es más del 70%, es una placa que muy probablemente les va a producir síntomas. Y a partir de aquí es que también nosotros vamos a hacer la denominación. ¿Por qué? Porque podemos tener una ateromatosis coronaria uniarterial o una ateromatosis coronaria biarterial, ya van dos, o triarterial cuando se toman a las 3. Porque ustedes tienen que recordar que normalmente en un síndrome coronario, sea agudo o sea crónico, el sustento fisiopatológico es la aterosclerosis, es la formación de placas. Por lo tanto, no es que la placa solamente, yo solamente voy a la coronaria derecha, no. Pues el paciente puede formar placas en una, en dos, ¿no? O hasta en 3 arterias, incluso en el tronco, y comenzar a cubrir todo eso. ¿Correcto? Pero volvemos a lo mismo, el sustento es la aterosclerosis. Ahora, doctor, ¿y en qué se diferencia un síndrome coronario agudo de un síndrome coronario crónico? Que probablemente sea la mayor duda. Entonces, es por la clínica, porque para cardiología, al menos en sí, vamos a darnos cuenta, al menos los que ya están tratando conmigo, somos bastante clínicos, ¿no? Nos enfocamos mucho en la parte clínica para poder evaluar a los pacientes. Entonces, ustedes tienen que recordar que lo más importante, al menos para el pregrado que son ustedes, tienen que hacer una buena historia e interpretar el evento. Esos deberían ser sus objetivos a la hora de terminar, no solamente sino, bueno, imagino que en neumos será la radiografía de tórax, ¿no? En gastro, principalmente debe ser historia clínica. Entonces, cada especialidad va a tener, en este caso es el electro, es la historia clínica y al menos el manejo inicial, el manejo antes de referirlo. Entonces, ustedes tienen que saber reconocer primero al síndrome coronario crónico. ¿Por qué? Porque el síndrome coronario crónico no es más que la angina estable. Entonces, cuando uno habla de un síndrome coronario crónico, muchachos, está hablando de la angina estable. Entonces, ya habíamos dicho, ¿qué es angina? Es aquel dolor torácico, centrotorácico de tipo opresivo, que se va a ver a la mandíbula y al brazo izquierdo. Ya. La angina estable, el término estable, ¿qué significa? Que un mismo esfuerzo físico va a desencadenar el dolor de pecho. Doctor, a mí me duele el pecho cuando camino más de 3 cuadras. Siempre, sí, siempre, doctor. Eso es una angina estable. Es decir, cada vez que el paciente camine más de 3 cuadras, le va a doler el pecho. En cambio, una angina inestable no. La angina inestable, el paciente va a decir, doctor, hasta hace un mes yo caminaba tranquilo 3 cuadras y no pasaba nada. Ahorita he notado desde la semana pasada que camino 2 cuadras y me comienza a doler el pecho, por eso yo estoy en casa. Pero ya, doctor, he venido porque hoy el dolor es insoportable. Estuve en mi casa preparando la comida y me cogí el dolor. Esa es una angina increyendo. Cada vez con menos esfuerzo físico, el paciente presenta dolor. O, doctor, yo me levanté, estaba tranquilo, me he levantado a orinar en la noche, me he vuelto a acostar en la cama y me apareció un dolor de pecho. Ya llevo 20 minutos y no me pasa. Esa es una angina en reposo. El paciente está descansando y aparece el dolor de pecho. Correcto. Entonces, una angina en reposo o una angina increyendo, en el cual el dolor de pecho aparece con menos esfuerzo físico, eso es una angina inestable, que es del síndrome coronario agudo. La angina inestable y el infarto, ambas, son del síndrome coronario agudo. Mientras que la angina estable es del síndrome coronario crónico. Correcto. Ahora, ya les he explicado, el sustento fisiopatológico es el mismo, la formación de una placa ateromatosa. Ahora, doctor, entonces si yo tengo una angina estable, ¿qué debo hacer? Lo primero que van a hacer es lo que estoy haciendo, no preguntarle la historia clínica.
Luego, ¿qué le van a hacer? Hay que sumarle algunos exámenes. Primero el EKG. Doctor, ¿y en el EKG qué voy a anotar? Normalmente en el EKG deberían anotar un EKG normal o isquemia. Es decir, vemos por ejemplo unas T negativas o podemos ver la Q de necrosis. Un paciente que, por ejemplo, vamos a llamarle un diabético, ¿no? Un diabético que suele tener algo que se llama angina silente. Es decir, el paciente se pudo haber infartado y no sabe que se ha infartado. Entonces viene ya con Q de necrosis. Entonces, en cualquiera de los tres casos, yo tengo que optar, ¿no?, por primero evaluar el EKG. ¿Por qué? Porque el EKG también me va a dar una idea. Si yo, por ejemplo, observo que hay una isquemia, ¿no?, en 2-3 llaves cara inferior, y eso me olvidé de comentarlo, vamos a revisar aquí. Entonces, cada arteria va a irrigar un territorio. En este caso, por ejemplo, la coronaria derecha, la DA, la circunfleja, van a irrigar un territorio próximo. En el caso de la coronaria derecha, van a irrigar la cara inferoposterior y también el ventrículo derecho. La descendente anterior, la cara anterior, y la circunfleja, la cara lateral. Y eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante que en el electrocardiograma, por ejemplo, si veo alteraciones en 2, 3, ya ves, cara inferior. DB1, B4, cara anterior. 1 ABL, B5, B6, cara lateral. Entonces sí nos sirve el electro, correcto, para ver qué arteria puede ser la responsable de la alteración del esquema. Para la hora de hacer cateterismo sea esa la principal arteria que yo voy a abordar. Correcto, hasta ahí. Entonces les decía, le hacen la historia, le toman el EKG, bueno, sale positivo o puede salir normal y todavía les queda duda. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más van a hacer? Ahí ya comenzamos a hacer una ecografía del corazón. Porque ya lo vamos a ver también en la falla cardíaca, que uno hace una ecografía para ver la estructura, para ver si hay daño de miocardio. Ustedes tienen que recordar además que fisiopatológicamente hay dos términos importantes cuando hablamos de isquemia crónica y de isquemia aguda, que es el miocardio hibernado y el miocardio aturdido. ¿Cuál es la diferencia? El miocardio hibernado es propio del síndrome coronario crónico. Es aquel miocardio en el cual no recibe una buena irrigación, entonces solito va reduciendo su función. Pero una vez que tú, por ejemplo, le colocas dobutamina, le haces un ecoestrés con dobutamina al paciente, ese músculo que está hibernado comienza a contraerse. Entonces, ¿qué significa? Que ese tejido es viable. Que no es que esté malo, sino que está que trabaja menos para optimizar el poco flujo de sangre que le llega. Eso es un miocardio hibernado. En cambio, el miocardio aturdido, ese es propio del síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque es aquel en el que abruptamente le cortas el flujo de sangre. Y recuerden ustedes que el infarto se define por eso, precisamente, que hay un corte abrupto, ¿no?, del flujo sanguíneo. Ahora bien, entonces ya tenemos la historia clínica, ya tenemos el electro, ya tenemos el ecocardio, ¿verdad? ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, prueba de esfuerzo. La ergometría, chicos, se hace exclusivamente en pacientes con síndrome coronario crónico. Está contraindicado en el síndrome coronario crónico. Solo se hace en el crónico. Está contraindicado en el agudo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Yo le voy a poner a mi paciente en una corredora, le voy a pedir, a ver señor, ahora va a comenzar a correr. Correcto, va a comenzar a correr. Y
Más o menos lo va a hacer durante 7 o 12 minutos mientras está monitorizado. Conforme avance el tiempo, voy avanzando la velocidad, voy incrementando la pendiente, buscando alcanzar ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima, chicos? Sí. 220 menos la edad. Es decir, por ejemplo, ustedes que tienen 20 años, mi objetivo sería llevarlos a 200 latidos por minuto en la prueba de esfuerzo. Pero la idea tampoco es llegar a ese 100%, ¿correcto? Sino al 85%. Si yo logro llegar durante mi prueba de esfuerzo al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, es una prueba concluyente. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, lo ponemos a correr acá a su compañero, ya va campeón, 5 minutos, doctor, pare, me cansé, me duelen las piernas. Le ve su frecuencia 120. Ah, no puedo concluir que él no tenga síntomas anginosos porque no ha llegado al esfuerzo físico. Diferente sería que tenga un paciente, 60 años, lo pongan a correr y cuando estés, qué sé yo, su frecuencia de base, él tiene 60 años. El objetivo va a ser llegar al 85% de 160, que más o menos debe ser unos 140. Entonces, pero cuando llega a la frecuencia 100, el paciente comienza a tener dolor de pecho y tú en el electro, mientras lo estás haciendo correr en el electro, ves que comienza a hacer una elevación del ST. Automáticamente paras la prueba. Porque ahí sí hizo cambios y con poca frecuencia. ¿Correcto? Siempre cuento esa anécdota porque es algo que nos quedó de lección. A pesar que reitero que las guías dicen que está contraindicado en angina inestable, recuerdo mucho el caso de un joven, tendría 32, 33 años, que acude a la emergencia por un dolor de pecho. Había estado teniendo relaciones, menos mal que con la esposa, porque la esposa lo llevó a la emergencia, ya, 32 años lo lleva. Obviamente que durante el acto sexual comienza el dolor de pecho, pero era joven. Entonces lo primero que pensamos, seguramente el paciente, para poder rendir más, ha tomado alguna pastilla. Como ustedes recuerden que esa es en realidad la razón por la cual a los abuelitos no les damos el sildenafil. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo están sus coronarias. O sea, el problema que tiene sildenafil y tadalafilo es que le corta el flujo a las arterias, produce algo que se llama síndrome de robo de coronarias. Como genera una vasodilatación que no debe tener el paciente, esa vasodilatación hace que se le corte un poco de flujo a las coronarias. Entonces se imaginan que a un abuelito que tiene 90% de obstrucción de una arteria, le cortes el poco flujo que tiene, se infarta. ¿Me entienden? Entonces ese es el problema. Ese es por qué pasa que a veces los abuelitos que toman el sildenafilo se quedan ahí, ¿no? Entonces, volviendo al caso, entonces, asumimos eso. Dijimos, bueno, puede ser que el paciente haya querido tomar su pastillita, ¿no?, para rendir más y apareció dolor de pecho. Le habíamos tomado enzimas cardíacas, ya vamos a ver de aquí eso en el agudo, y aparentemente normales. Entonces, como era joven, no era obeso, glucosa, colesterol, todo normal, dijimos, hay que hacerle su prueba de esfuerzo. Ya les he dicho, en teoría, yo no puedo parar la prueba si es que no hay cambios eléctricos, no hay dolor de pecho, hasta no llegar al 85%. ¿Qué pasaba? Que el muchacho jugaba partidos, estaba acostumbrado. Comenzó a correr. Ahí son diferentes etapas, ¿no? Ya en la etapa 4 es donde corres más. Pero el problema es que para llegar, cada etapa son 3 minutos. O sea, para llegar a etapa 4, por lo menos ya tienes que estar corriendo más de 10 minutos, ¿no? Idealmente, la mayoría, como tenemos un hábito muy sanitario, a los 7 minutos ya llegaron, ¿no? Pero el chico lleva 10 y seguía, pues no llegaba todavía. Señor, siga corriendo. Estaba por terminar la 4ª etapa y comienza a hacer ST elevado.
En ese momento, obviamente, menos mal que, ya también aquí les voy a contar, en Almanzor la sala de hemodinamia es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, no te puedes infartar después de las 2 de la tarde. Tengan en cuenta, por favor, ¿ya? Antes de las 2. Después de las 2, ¿no? ¿Ya? Entonces, el paciente terminó la prueba 1:15. En ese ratito, lo subimos directo a sala de hemodinamia. ¿Qué hacía? El paciente con el esfuerzo hacía vasoespasmo. Menos mal que lo hicimos correr a prueba de fuerza, porque se imaginan haberle dado de alta a ese paciente, se haya ido a pelotear, se fuera a pelotear, por ejemplo, se quedaba porque iba a hacer el vasoespasmo jugando partido. Entonces se fue con su estéreo el muchacho, joven de 22 años, pero es por eso que siempre debemos buscar llegar al 85%. Si yo no llego, por ejemplo, los pongo ustedes a correr, porque vienen por un dolor de pecho, y no llegan al 85%, yo coloco prueba no concluyente, porque no alcancé el objetivo. Y evidentemente con menos frecuencia no hicieron ningún cambio, ¿no? Porque lo que buscamos con la prueba de esfuerzo es reproducir sus síntomas. Ya les he dicho que en la angina estable aparece el dolor de pecho con el esfuerzo. Pues a pesar de esforzarnos, no consigo nada. Entonces la prueba es no concluyente. Pero entonces si pasa el 85% y no tengo nada, se descarta. Aún así, si queda la duda, se puede hacer algo más. ¿Qué van a hacer? Un ataque de coronarias. ¿Para ver qué cosa? El score de calcio. Probablemente de aquí en unos años, ya para cuando ustedes sean médicos, de aquí en unos 4 años por lo menos, van a ver que el score de calcio se va a indicar mucho más. Actualmente es una prueba muy costosa, pero poco a poco las guías están recomendando que así como dosamos una glucosa, un perfil lipídico, en hombres a partir de los 45 deberían tener su score de calcio, porque de esa manera te permite ver cómo están esas arterias. Si un paciente tiene más de 400 de score de calcio, tiene que ir a cambio, no hay duda. Doctor, ¿y cuánto es el valor normal del score de calcio? 0. No deberíamos tener nada. No deberíamos tener placas en las arterias. Si ya el score de calcio es diferente de 0, tiene que iniciar terapia hipolipemiante. Es algo que evidentemente lo recomiendan los europeos, pues que ellos pueden hacer tomografías a cada rato, ¿no? Se pueden invertir en medicamentos. Acá al menos piden su perfil lipídico, ¿no? O sea, estos pacientes que llegan, perfil lipídico, glucosa, es algo que poco a poco deberían saberse más, pero ya algo que por favor quisiera que quede en la cabeza es que el LDL, esa es la peor molécula de todos, ya, acuérdense bien, LDL, ya, es la molécula más heterogénea. Por lo tanto, es la que yo debo buscar reducir más. Mientras yo más factores de riesgo tenga, tengo que tener un LDL más bajo. ¿Por qué? Porque no importa, chicos, el nivel, importa cuánto tiempo lo has tenido alto. Lo que importa es la carga del LDL. Mientras tú más tiempo, más años pases con el LDL alto, es un problema. Por ejemplo, un paciente con hipertensión ya es un paciente de alto riesgo. Ese paciente debería tener menos de 70 de LDL. Si tiene diabético, menos de 55 de LDL. Si ha tenido un infarto, menos de 40 de LDL. Mientras más bajo, mejor todavía. Antes se usaba mucho porque se planteaban las teorías que bajar mucho el LDL te podría producir Alzheimer. ¿Por qué? Porque la mielina estaba formada por lípidos. Y se pensaba teóricamente que si yo bajaba mucho el colesterol, podía originar Alzheimer. O habían algunos estudios poblacionales que habían encontrado que bajar mucho el LDL provocaba hemorragias intraparenquimales. Pero como ya sabemos, los estudios poblacionales no son los mejores para la evidencia. Así que se hicieron ensayos clínicos, se han hecho seguimientos y se vio que fue una coincidencia. No era necesariamente que producía más hemorragia, sino que había otros factores que originaban hipertensión, etc. Entonces, siempre, si no, acá en Perú no podemos hacer con la LDL, bueno, bájenle el LDL lo más que puedan. Con atorvastatina, con rosuvastatina. Quieren usar combinado rosuvastatina más ezetimibe. Pero bueno, eso ya no es parte del SINAP, pero al menos para que tengan una noción. Entonces, doctor, ¿qué pasa si yo ya le encontré a mi paciente? Mi paciente tiene en el electro una isquemia, ¿qué hago? Lo básico.
hay dos medicamentos que tienen que tener todo paciente con síndrome coronario. Dos. ¿Cuáles son? Su aspirina, su ácido acetilsalicílico, el tratamiento antiagregante, y su atorvastatina. Eso es lo que sí o sí debe tener. Su aspirinita de 100 una vez al día, después del almuerzo, y su atorvastatina, que dependiendo del LDL, puede ser de 20, de 40, de 80. Mientras más alto el LDL, más alta la dosis de atorvastatina. Mensaje para la casa: LDL menos de 70 para todos. ¿Verdad? LDL menos de 70 para todos. Más que colesterol total es LDL, menos de 70. ¿Ya? Doctor, y si mi paciente sigue sintomático a pesar que le doy aspirina y atorvastatina, si sigue con síntomas, puedes usar los nitratos. ¿Cuál es el principal representante de los nitratos? El isosorbina. ¿Ya? ¿Qué más puede ser importante o puede ser bueno para un paciente que tiene angina de pecho o aortoráxico? Hola. Hola. Buenas tardes. Perfecto. Ahora, ¿qué otro medicamento más nos puede ayudar? Pero que no son los pilares, son los dos: aspirina y atorvastatina. Eso es la base. A lo demás yo le voy agregando. ¿Cuál es el otro pilar? Los betabloqueantes. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero asegurarme es que baje la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para disminuir el trabajo miocardio. Entonces también puedo usar betabloqueantes. ¿Está claro? ¿Seguro? Angina estable es sencillísimo. Vamos ahora con el síndrome coronario agudo. Entonces aquí con el síndrome coronario agudo, chicos, ahí pasa que acá sí tenemos que tomar en cuenta algunos detalles del EKG. Y que de aquí vamos a repasar. Cuando uno viene con un síndrome coronario agudo, lo primero es la historia clínica. Yo no puedo progresar nada sin la historia, porque de esa manera yo voy a saber si es una angina en reposo, si es una angina increciendo, cuánto tiempo llevo con dolor de pecho. Cada vez que ustedes tengan la oportunidad de entrevistar a un paciente que se ha infartado, pregúntenle: señor, ¿y cuánto tiempo llegó usted al hospital luego de iniciarse los síntomas? Eso es fundamental, sobre todo en ST elevado. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo ST elevado, es un infarto ST elevado, lo ideal es que no pasen de 2 horas su atención. Después de 2 horas ya hay pérdida de músculo, hay necrosis. No, tiempo es músculo, siempre es el dogma en ST elevado. ¿Ya? Ahora, entonces hice la historia con el EKG, ¿correcto? Y entonces yo logro evidenciar, ¿no?, en este electrocardiograma que le tomo al paciente,
dos variantes. O es un paciente que tiene, sin elevación del ST, o es un paciente con elevación del ST. Porque por eso les digo, lo primero que debemos hacer es tomarle el electro. ¿Cuánto tiempo debería pasar entre la historia clínica y el electrocardiograma si fuéramos un país civilizado? 10 minutos. Por eso en otros lugares como en Lima hay unidades de dolor torácico. Es decir, paciente que llega con dolor de pecho pasa para que le tomen su electro. Y de esa manera te aseguras que no hay otra cosa. Ahora, hablar sin elevación del ST, ¿qué implica? Que yo puedo tener un electro normal, yo puedo tener un electro con alteraciones de la onda T, o yo puedo tener un electro con un descenso del segmento ST. ¿Ya? En cambio, con elevación es ST, el segmento ST, y aquí es con elevación del segmento ST. Entonces yo puedo tener también esto acá así. Punto JE. Una elevación del segmento ST. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en este de aquí yo no tengo que esperar nada. Yo ya sé que es un infarto. O sea, yo no necesito nada más. ¿Le puedo pedir enzimas cardíacas, doctor? Pueden hacerlo. Pueden pedirlo. Pero no interviene en la terapéutica. Solamente les va a informar de la extensión del infarto. ¿Qué tan grande fue? Correcto, pero no tiene por qué demorar el tratamiento. Acá sí. Cuando es sin elevación del ST, igual a los dos, ya vamos a ver que ustedes le van a dar algo que se llama un tratamiento de carga. Es decir, ni bien llega el paciente, tiene que darle ese tratamiento. Pero después ver cuál es el siguiente paso, sí, para el sin elevación del ST, yo tengo que pedirle qué cosa, enzimas cardíacas. ¿Qué son dos? Las CPKMB y las troponinas. ¿Cuál? De preferencia la troponina I. ¿Ya? Porque hay troponina T y hay troponina I. ¿Ya? Ya casi una vez que yo le pido enzimas cardíacas, entonces digo, a ver, si mis enzimas cardíacas salen negativas y no tengo elevación del ST, queda como una angina. Pero si salen positivas, es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Acá no me interesa nada. Está elevado. Se confirma que es un infarto agudo de miocardio con ST elevado. ¿Le puedo pedir enzimas? Pídale. Para la extensión del infarto. Una vez que yo tengo esto definido, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo un infarto con ST, tengo 100, en mi cabeza tiene que estar este número mágico, 120 minutos. Yo tengo que tomar una decisión. Bueno, en otros países, acá no es que tengamos muchas opciones, pero en otros países sí tú tienes que decidir. A ver, tengo desde que llega mi paciente 2 horas, ¿qué voy a hacer? Ahora, también, bueno, lo que pasa es que acá también influye mucho la educación del paciente. En otros países, sí, pues les duele el pecho, llaman a los paramédicos, llegan rápido. Acá, les cuento el caso que tenemos en un infarto, que al paciente le da yéndose a botar. O sea, el paciente se está yendo a botar y le duele el pecho y le echa la culpa que ese día salió a caminar. Esperó, le dolía, 9 de la noche llegó a la emergencia. 11 horas de tiempo de enfermedad. Un infarto evolutivo.
Otro paciente igual, era obeso el señor, había tenido para el Día del Padre, para el Día de la Madre, lo recuerdo porque han sido recientes, Día de la Madre. En la mañana se había metido su buen frito, en la tarde su parrilla con ceviche, y en la noche le había metido un caldo de no sé qué para bajar, ¿no? Con su cervecita, su cigarrito. 1 de la mañana, dolor de pecho. Doctor, ¿qué me van a atender a la 1 en Lambayeque, doctor? A las 7 me fui. Te ríes, pero eso pasa, te lo juro que eso pasa. Y encima llegan allá a las 7 de la mañana, el interno que recién se levanta, le dan diclofenaco para el dolor. Viene a la hora del paciente, doctor, todavía me duele. A ver, tómale un electro, pues. 1 hora más, 8 horas. Y ahora hay que referirlo al regional. El jefe de la guardia llega a las 9. Y a las 9 lo refieren, de la Lambayeque al regional, 9:30 llegó. ¿Cuánto tiempo ya? Más de 12 horas. Peor todavía. Entonces, ese tipo de cosas retrasan más. Pero en otros países no pasa eso. Le duele el pecho, llaman al paramédico, llega a la ambulancia y en la ambulancia le van tomando el electro, ¿no? Eso digo, esa es otra realidad. Pero en algún momento esperamos llegarlo, por eso siempre explico que el tiempo son 120 minutos. Entonces, dependiendo de dónde te encuentres, tú tienes ese tiempo en tu cabeza para qué. Si tú en menos de 2 horas puedes llegar a un hospital donde al paciente se le puede hacer angioplastía, lo mandas a ese hospital. Si en 2 horas no lo puedes mandar, le haces fibrinólisis. Por eso acá en Chiclayo, la mayoría, bueno, si tienes seguro, no te viene regional, fibrinólisis. Acá la mayoría de los pacientes se fibrinolizan. ¿Por qué? Porque no hay sala de hemodinámica. Entonces llegas al regional, bueno, excepto en el Almanzor, que ya les dije que tendrían que llegar entre las 8 y las 2 de la tarde. De lunes a sábado, por favor, no feriados. ¿Ya? De verdad, se ríe usted. Pero eso sí. Entonces, si no te infartas de lunes a sábado, entre las 8 y las 2 de la tarde no te van a hacer angioplastía, te van a ir a fibrinólisis. Igual en el regional no hay ni siquiera angioplastía, así que directo te van a fibrinolizar. Entonces, ese es el siguiente paso, por eso. Para nuestra realidad, acá en Chiclayo, ese es el siguiente paso. La fibrinólisis, el alteplase, porque ese es el medicamento que usamos para fibrinolizar, porque hay varios. Si leen la guía, yo me imagino que lo van a hacer para el examen, van a ver que está el tenecteplase, el estectroquinasa, ya acá en Chiclayo se usa el alteplase. Eso es lo que tenemos. Ahora también la pollita, 5.000 la administración, por si acaso. ¿No? Pero bueno, y también el alteplase también se puede usar para el ácido isquémico, ya lo van a ver el otro año en neuro. Pero ahí el tiempo es más corto. Ahí es 4.5 horas. Acá tú la fibrinólisis lo puedes usar hasta 12 horas. Idealmente las primeras 6 horas del evento hasta 12 horas. Pero desde el inicio de los síntomas, no desde que llegue el paciente. Por eso les digo que acá hay que educar al paciente, lamentablemente eso no se hace. Porque ya, pues imagínate este paciente que les estoy contando que llega al regional 12 horas después, ¿de qué le vas a hacer? Nada. Historia natural del infarto. ¿Se entiende? Por eso es que el tiempo aquí es importante. ¿Ya? Entonces, imaginariamente si tuviéramos una sala de angioplastía, lo ideal sería que vaya a angioplastía primaria. Si no, va a fibrinólisis y ya después de fibrinolizar, igual hay que ir con el paciente a una sala de hemodinamia. ¿Por qué? Porque la fisiopatología del ST elevado, ¿qué significa? Yo tengo mi arteria, la arteria tiene una placa, ¿correcto? Y sobre la placa se ha formado un coágulo. De tal manera que la sangre quiere pasar y no puede. Hay una obstrucción total de la arteria. Entonces, ¿qué hago yo con el alteplase? Disuelvo este coágulo de aquí. Pero la placa sigue ahí. Por eso, después de la fibrinólisis, el paciente debe ir igualmente a una angioplastía. Y eso ya se llama estrategia fármaco-invasiva. Si primero le doy el alteplase y luego va a su cateterismo. Doctor, y si las 3 están enfermas, ¿cuál voy a tratar? La ARI, la arteria responsable del infarto. Por eso es que es muy importante el electro. Porque imagínense que va el hemodinamista y encuentra todas las arterias con placas. No las puede abrir todas en un primer momento. ¿Por qué?
Porque recuerden que para hacer el cateterismo usamos contraste. Y los contrastes ionados pueden generar daño renal. Entonces yo no puedo usar mucho contraste, tampoco se le pueda meter hasta que yo le abra todas las arterias, eso no puede pasar. Entonces para evitar y usar el mínimo cantidad de contraste, yo digo, a ver, en el electro, ¿cuál ha sido la arteria responsable del infarto? Ha sido un infarto de cardio inferior. Probablemente ha sido la derecha. Va y abre la coronaria derecha. Entonces por eso se hace. Igual, si fuera para angioplastía primaria, vemos el electro, luego es un infarto de cardio anterior, ya listo, vamos a abrir la descendente anterior. Y va y abre la descendente anterior. Entonces para eso sirve, para eso es que es tan importante el electro. En cambio en el ST elevado no. En el ST no elevado, igualito, hay una placa, correcto, y sobre esta placa también se ha formado un coágulo que ha hecho que pase menos sangre. Pero la obstrucción no es total, es parcial. Al menos pasa un poquitito de sangre. Es por eso que este paciente puede esperar 24 horas para su cateterismo. ¿Se entienden las diferencias? ¿Está claro? Perfecto. Ahora, pero como ya les había mencionado hace un momento, a todos yo tengo que darles tratamiento de carga. Doctor, se me infarta, estoy en Chilasque, según eso se no escucharán ese tipo de zonas, o estoy en Cutaxi, una corchota por allá, haciendo mi serum. ¿Qué le voy a dar al paciente? Ahí no tengo antiplasia, obvio, no van a venir ahí, ¿no? Ahí tienen que hacer algo, ahí tienen que dar el tratamiento antiisquémico, que es el tratamiento, la dosis de carga que le llamamos nosotros. En algo puede aliviar al paciente. ¿Qué van a hacer? 3 cosas, muchachos. Ese es para todos, ¿ah? No importa si es bien inestable, si es síndrome sin elevación del ST, con elevación del ST, a todos le vas a dar lo mismo. De entrada, ya después decides. Recuerden, reitero una vez más, fibrinólisis, solo ST elevado. Tú tienes doble antiagregación, tienes terapia hipolipemiante, y tienes doble agregación y anticoagulación. Correcto. Doble integración, ¿qué vas a usar? Aspirina y clopidogrel. ¿Cuánto de aspirina? 300, le vas a dar 3 aspirinas. ¿Cuánto de clopidogrel? 300 también. Recuerden que el clopidogrel viene de 75, así que le van a dar 4 pastillas. 4 clopidogrel, 3 aspirinas. Atorvastatina es lo siguiente que le van a dar, 80 miligramos. Doctor, mi esposa tengo de 20, le das 4. Tengo de 40, le das 2. Cuestión que le tienes que dar 80 miligramos. Y si tienes, ¿no? Y si Dios es bueno, tienes en tu posta, le puedes colocar enoxaparina a una dosis de 0.5 miligramos por kilo de peso. Si no, al menos ya con los 3 primeros lo hiciste algo. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, 3 aspirinas, 4 clopidogrel, 2 atorvastatina y la enoxaparina. Eso es para todos. Alteplase exclusivamente para el ST elevado. Entonces, doctor, ¿qué pasa si yo en mi centro no tengo no tengo para hacerle un CAT y tengo un ST no elevado? Después del tratamiento de carga, ¿qué le doy? Le das lo mismo, pero ya en menos dosis. Esto le das el primer día. Al día siguiente, su aspirina, una tableta, su clopidogrel, una tableta, la toma se sigue 80. Ya un paciente que se infartó, háganse cuenta que se va a tomar 80 de por vida. ¿Por qué? Porque tengo que bajar el LDL. Es más, el año pasado tuve la oportunidad de ir al Ramón y Cajal de Madrid. Ellos tienen una estrategia diferente. Ellos le suman, hay actualmente medicamentos que son ARN combinante,
que es los inhibidores del PCSK9. Una pastilla carísima, aquí en Perú está 5.000 soles. ¿Ya? Y ellos viene el infarto y le colocan el evolocumab. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el problema del síndrome coronario? La placa. Entonces, ¿cuál es la placa que más infarta? La placa inestable. Ya, y si no quieres ir a más especialidad, por eso no les he explicado, pero la placa inestable, ¿qué implica? Que hay más grasa que calcio. Entonces, ¿cuál va a ser tu primer objetivo? Bajarle la grasa. Por eso es que ellos vienen un infarto, le colocan su evolocumab. Pero ahorita estamos hablando de otra, evidentemente de otra realidad, ¿no? Pero eso hacen, por ejemplo, en otro lado. En otro lado ya viene su paciente, y encima de que le colocan el evolocumab, a las 2 horas le están haciendo la angioplastía, ¿no? Está súper bacán. ¿Ya? Pero bueno, algún día, muchachos. ¿Ya? De momento acuérdense. 3, porque eso igual usan ahí sus 3 aspirinas, sus 4 clorhidrogel, sus 2 atorvastatina y su enoxaparin para todos. ¿Ya? Con eso al menos ayudamos al paciente. Porque hay algunos pacientes que, por ejemplo, les hemos colocado el bolo de Enoxa y ya cuando he referido llega sin aceite elevado. Porque por gracia del Espíritu Santo yo soy bueno con él y disolvimos el coágulo solo con enoxaparina. Algo hicimos, ¿no? Pero reitero, lo normal es que tengan que hacerse con clase. ¿Correcto? Ahora, ahorita vamos a repasar cajés. Tarea para la casa porque va a venir su examen. Hay complicaciones luego del infarto. ¿Ya? Complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas. Dentro de ellos la falla cardíaca. La falla cardíaca post-infarto se clasifica a través de la clasificación Kimball. Esa clasificación de Kimball memorizada. Les va a venir una pregunta en el examen. Porque eso se lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser internos. Ustedes van a llegar al paciente con infarto y ustedes primero tienen que saber diagnosticarlo, darle su terapia y decirme si está o no está con falla cardíaca. Porque es un diagnóstico igual clínico. No pedimos otra cosa. Van a ver que es clínico el diagnóstico. Por ahí una radiografía de tórax, pero normalmente es clínico. Y evidentemente ver las complicaciones mecánicas y eléctricas. ¿Por qué? Porque un infarto puede llegar con bloqueo, un infarto puede llegar con FA, un infarto puede llegar con taquicardia ventricular. Entonces vamos a necesitar desfibrilar. Entonces es importante, o puede llegar con un soplo. Nunca ha tenido soplo el paciente y llega después del infarto con un soplo. ¿Qué pudo haber sido? Una insuficiencia mitral, tuvimos una ruptura del veno mitral, puede haber formado un CIB. Entonces las complicaciones eléctricas y mecánicas las repasan. Junto con la clasificación Philip-Kimball, que son cuatro grupos. Philip-Kimball 1, 2, 3 y 4. ¿No? El 1 sin falla cardíaca y el 4 ya que llegas al shock cardiogénico. Vamos ahora a repasar ejercicios de ST elevado. Voy a prender la maquinilla. Ahora tengo que ir desde el ordenador. ¿Salió? Sí. A ver, vamos, 2 minutos, piensa.
¿Ya? A ver, comenzamos. A ver, Gile, el ritmo. ¿Cómo? Que un ratito para el sinusal, ¿no? Vamos a hacer algo que el ritmo y vamos a la aquí está la P, ¿verdad? Perfecto, entonces la P impresa del QRS es positiva, ritmo sinusal. La frecuencia 100, ¿verdad? 3 cuadraditos, miren acá, 3 cuadraditos. Eje normal, porque uno está positivo. Ya, ahí perfecto. Ya, me quedo tranquilo, ahora me dice que tienen 0,75 por 5, ya tienen asegurados 3,5. Ya, ¿ven? Nunca se cancela, no les digo. Ya, ¿cuál es la alteración ahora? La elevación del SD. ¿No? ¿Por qué? Porque el punto J está aquí, ¿verdad? Aquí es el punto J. Donde termina la S y va a comenzar el segmento ST. Donde termina la S y termina el segmento ST. Donde termina la S y comienza el ST. Donde termina, y acá también. ¿No? Si son un paciente con un infarto, ¿y en ABL está elevado o no? Mira dónde está el punto J. 1, ¿está elevado o no? Entonces está elevado en 1, en ABL. ¿Eso cómo se llama? 1 y ABL. Es escala lateral alta. Está elevado también en B5, B6. ¿Cómo se llama B5, B6? Cara lateral baja. Y luego está desde B1 hasta B4. ¿Cómo se le llama de B1 a B4? Anterocentral o anterior, ¿no? Por lo tanto, es un infarto ST elevado. ¿Cómo también se les conocen los infartos ST elevado? Como lesión subepicárdica. Entonces, ustedes en el examen colocan lesión subepicárdica o colocan infarto ST elevado, está bien, ¿no? Por lo tanto, es un infarto agudo de miocardio ST elevado. ¿De qué cara? Antero, porque es anterior, lateral, porque está elevado tanto la cara anterior como la cara lateral. Arteria responsable del infarto, muy probablemente derecha. Anda para la izquierda. la descendente anterior. Doctor, pero también parte de la circunfleja sí, podría ser que esté afectado el tronco de la coronaria izquierda. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Pero a veces también. Volvemos a proyección. A ver, un segundo. A ver. ¿Que tienen examen igual que la B tampoco está acá? ¿Cómo parece que la B la B? Parece que va a haber en marca. ¿Mañana mata? Vaya, nosotros sacando pensando que mata va a ser la 4. Les van a dejar más también. ¿Cómo es eso que tú sabes que va a que nos iba a avisar si va a ser mañana, pero no dice nada. O si no va a ser la siguiente semana. No creo que nos avise mañana. No sé. ¿En serio? Ya, y que le pongo De Pelecarno quedamos para el 30, no se olviden ya.
Onda fácil que Cuando hay una onda para que no creo que es hipertrofia ahorita. En B5 y B6, pero es que B5 y B6 es más lateral derecho. Pero izquierda. No, es infarto del tema anterior. Infarto es acelerado. Vamos a ver Hillary, ¿ya? Sí, ritmo. Sinusal, ¿verdad? Todos están de acuerdo. Además, un detalle, chicos, aquí en este electro, por favor, ténganlo en cuenta. Acá, por ejemplo, la P es bifásica, pero no es algo malo. La P puede ser bifásica en B1, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta, veis, lo puedo poner esa P. Ritmo, sinusal, recto. Frecuencia, 100, ¿no? Mira aquí, 100. Sinusal, 100. El eje 1 está positivo, ABF positivo, ¿no? ¿Y cuál es la iteración? La elevación del ST, ¿dónde? 2, 3 y miren dónde es el punto J, ¿no? ¿Correcto? Entonces es un infarto ST elevado. ¿De qué carga? Y aquí como la reto es aprenderse patrones. Ahora también pueden, doctor, y puedo colocar aquí una lesión subendocárdica también. ¿Ya? Pero acá lo importante es que es un INFE. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Dime. A ver, lo puede reportar como una lesión subendocárdica de cara lateral, pero cuando tú tienes en un mismo KG una elevación y un descenso, prima la elevación, ¿sí? El descenso es un cambio recíproco. El ST elevado es lo más importante. ¿Ya? ¿Correcto hasta ahí?